Unos años después de haber escrito Lolita, su obra cumbre, Nabokov escribió este libro, el cual para muchos autores, junto con Lolita, vendría siendo su obra máxima. ¿Qué tiene este libro de particular? Bueno, su estructura es muy original, a la vez el tipo de narrador que utiliza, y la historia en sí, que es compleja, pero a la vez da pie para múltiples análisis. Y de hecho por lo mismo se han llevado a cabo incontables estudios sobre este libro. El libro no es largo, tiene alrededor de 300 páginas y está estructurado en forma de libro, porque se supone acá que Nabokov nos está presentando una crítica literaria escrita por un crítico literario de baja categoría que escribe esta crítica al poema Fuego Pálido, escrito por Shade, que es el poeta principal. Entonces tenemos un prefacio, tenemos el comentario del poema y finalmente tenemos como un índice con la terminología que ocupó el crítico en el análisis del poema. Y acá es súper interesante porque Nabokov escribió un poema especial para este libro. Un poema muy largo que tiene 900 líneas y que puede ser analizado de dos maneras. Por una parte, con la real intención que Shade, el poeta, quiso darle a este poema, y por otra parte, con la intención y la interpretación que Kinbote, el comentador de este poema, le quiso dar. Ahora, ¿quién es Kinbote y por qué escribió este libro, comentando el poema de Shade? Bueno, Kinbote es un personaje ficticio, como todos los de esta obra, que se encarga de narrarnos la historia, pero se caracteriza por ser un narrador no confiable, porque al ser él quien tiene la palabra todo el tiempo, no nos podemos confiar muy bien de lo que él nos está narrando, sobre todo porque él no está muy bien de la cabeza. Entonces, por una parte, alucina creer ser una persona que no es, y por otro lado analiza la realidad de una forma súper subjetiva. Entonces uno como lector no sabe muy bien cómo interpretar el poema, qué es verdad, qué es mentira y quién en el fondo es Kinbote. Entonces es todo un juego de luces y sombras donde el nivel de interpretación del lector es súper amplio y por lo mismo es que se le da pie a esta obra para ser tan estudiada por los críticos de Nabokov. Aún así lo que podemos decir es que Shade, este gran poeta, es una especie de semidios, una especie de Neruda para los chilenos o de Borges para los argentinos. Un poeta genial, muy grande, muy admirado por todos los críticos de ese país. Y Kinbote conoce a Shade porque llega a vivir a su vecindario y se transforma en su vecino. Entonces Kinbote lo observa y lo admira y quiere ser su amigo y trata de acercarse a él. Y en su fantasía, Kinbote cree convertirse en un gran amigo de Shade. Y en sus propias palabras él dice que, a pesar de haber sido una amistad que duró poco tiempo, esta amistad vino a darle vida a los últimos años de Shade. Aún así esto no es tan confiable tampoco porque la esposa de Shade no le tenía muy buena a Kinbote y en realidad nadie le tenía buena a este profesor de literatura. Y de hecho él se sentía muy solo y quizás eso también contribuyó a crearse toda esta fantasía y a crearse toda esta vida paralela que él creía vivir. Entonces, en esta amistad, semi-amistad o como quiera llamarse, Kinbote conversa con Shade y empieza a contarle sobre el rey Carlos el Bien Amado. Un rey que reinaba en Zembla pero que tuvo que exiliarse debido a conflictos políticos. Acá también es importante señalar que mucha gente encuentra similitud entre Zembla y Rusia y de hecho se interpreta por muchos críticos que toda la política de Zembla que el narrador va comentando en este poema podría ser relatable a Rusia, el país de origen de Nabokov. Entonces Kinbote empieza a hablarle de Zembla y del rey y de todo lo que había pasado en esta revolución y de por qué él tuvo que escaparse y de quién era y de qué fue lo que dejó. Pero secretamente Kinbote tiene la intención de que Shade se inspire en toda esta historia y que escriba un poema sobre Zembla y sobre el rey Carlos el Bien Amado. Esa es su intención de fondo, y de hecho él está convencido de que lo está logrando porque ve que Shade se entusiasma con esta historia y que siempre le está preguntando un poquito más. Y se siente orgulloso de poder inspirar a un poeta tan grande como Shade con la historia de su pueblo y de su rey. Hasta que un día llega un asesino que se llama Grado. Este no es un asesino a sangre fría, sino que es un asesino por convicción. Él viene porque tiene que matar al rey Carlos el Bien Amado. Esa es su misión de vida y este asesino tiene que cumplirla. Y así, en un momento en donde ve a Kinbote con Shade, toma su arma y dispara. Pero con tal mala suerte que en vez de matar a Kinbote, el supuesto rey Carlos el Bien Amado, que vivía con esta identidad ficticia de profesor de literatura, mata al poeta, mata a Shade. Y en toda esta confusión, Kinbote se aprovecha de la situación
y toma el manuscrito de Shade y se escapa. Kinbot está súper emocionado porque primero Shade nunca quiso mostrarle nada de su poema y él estaba muy curioso por ver de qué se estaba tratando. Y dos, porque él creía que en este poema iba a encontrar plasmada toda la historia de Zembla que él le había estado contando en los últimos meses. Y eso en realidad era lo que lo motivaba a seguir juntándose con Shade. El hecho de poder perpetuarse como el rey Carlos el Bien Amado por medio de este poema épico que Shade iba a escribir sobre este pueblo y sobre este rey, es decir, sobre sí mismo. Pero su decepción fue tal cuando abrió el poema y empezó a leerlo que se quedó tan triste al ver que el poema se trataba de otras cosas muy diferentes de lo que él creía, que tuvo que releerlo de nuevo y releerlo de nuevo para poder darle un sentido, el sentido que en el fondo él le andaba buscando. Y por eso Kinbot se adueña de este poema y decide sacar este libro del poema Fuego Pálido comentado, en donde él nos va narrando línea por línea de qué se va tratando el poema, pero de acuerdo a su propia imaginación, de acuerdo a su propia concepción de lo que debió haber sido el poema. Es decir, trastoca, transfigura cada línea, salpicándolo con la historia de Zembla y con la historia de Carlos el Amado, para darle un sentido a todo este poema que perpetúe su legado. Por eso este libro es uno tan técnicamente complejo, porque por un lado Nabokov tuvo que inventar este poema, que es bastante largo. Por otro lado tuvo que inventar toda esta historia de Zembla y de Carlos el Amado, y después toda esta historia de Kinbot y su relación con el poeta Shade, y mezclar todo esto junto para sacar este libro del poema Fuego Pálido comentado y hacer todo esto un libro aparte. Entonces es como muy loco, es muy genial como Nabokov pudo sacar todo esto a flote. Y por lo mismo lo hace un clásico y uno de los libros más famosos de todo su repertorio.